Nada es como debería ser. Todo aquello por lo que has vivido y sigues viviendo es una mentira y un engaño que te están ocultando la vida y la muerte. La muerte de Iván Illich, publicada por primera vez en 1886, es una novela corta del escritor ruso Leo Tolstoy. Narra la vida y agonía de Iván Illich, un funcionario judicial ruso que lleva una existencia aparentemente correcta y acomodada, guiada por las convenciones sociales. Sin embargo, tras enfermar gravemente, comienza a enfrentarse a su sufrimiento físico y sobre todo a la angustia existencial de una vida que, al acercarse a la muerte, descubre vacía y carente de sentido. La obra es una poderosa reflexión sobre el sentido de la vida, el autoengaño y la muerte como espejo de nuestras elecciones vitales. El libro comienza con la reacción de los colegas y amigos a la muerte de Iván. Resume la reacción de sus amigos ante su muerte. Tolstoy llama la atención sobre cómo las personas sanas conciben la mortalidad. Aunque los amigos de Iván se muestran consternados, sus pensamientos iniciales sobre su fallecimiento se relacionan con sus propias vidas, ya que se preguntan cómo su muerte impactará en su vida diaria. De esta manera, Tolstoy demuestra que las personas a menudo evitan pensar en asuntos profundos como la mortalidad, centrándose en preocupaciones triviales y egoístas. Incluso la viuda, ya en el mismo funeral, habla con alguno para conseguir cobrar el seguro y pensión por la muerte de su marido. Sus sentimientos fingidos aparecen como totalmente falsos. Solo Gerasim, el criado, se muestra sincero y apenado. El deceso de un conocido cercano no suscitó en ninguno de ellos, como suele ser el caso, más que un sentimiento de alegría, pues había sido otro quien había pasado a mejor vida. Es él quien ha muerto, no yo, pensaron o sintieron todos. Iván crece rodeado de poder e influencia, sin duda notando la prominencia de su padre y acostumbrándose a la idea de ascender socialmente. Termina sus estudios y empieza a trabajar con éxito como funcionario judicial. Comienzan sus ascensos como juez, se casa y se va integrando en la alta sociedad. No obstante, ya desde muy pronto el matrimonio le trae problemas por los celos de su reciente esposa Praskovia, aunque él los va superando con su dedicación exclusiva al trabajo y a los ascensos sociales. Tras 17 años de matrimonio comienza la decadencia. Al no conseguir un cargo de presidente de tribunal en una ciudad universitaria, se convierte en uno de los años más duros para el aspirante, ocasionando que se sienta completamente desamparado. Sin embargo, considera que su fracaso a la hora de lograr un ascenso no es más que una gran injusticia y aparentemente culpa a sus superiores y colegas en lugar de a sí mismo. No obstante, consigue un nombramiento mayor en Moscú, por encima de todos sus compañeros y con un gran sueldo. Recupera entonces la vida familiar y vuelve a estar en sintonía con la sociedad. Se instala en un gran piso, pero tampoco le va a satisfacer del todo. Se aburre a veces y tal es su ambición y vanidad que solo se dedica al juego. Con el tiempo se desilusiona del matrimonio y se conforma con lo que esta vida en pareja le ofrece: una casa ordenada, comida bien servida y respeto en la sociedad. Más que amor o conexión real, busca el cumplimiento de las formas, lo que la gente considera correcto. Se aferra a una existencia superficial y conformista, evitando enfrentarse a la profunda realidad que nos espera a todos, la muerte. La segunda parte de la trama se centra en la enfermedad. Después de años de llevar una vida regida por las convenciones sociales y el deber profesional, sufre un accidente aparentemente trivial. Se golpea al costado al colocar unas cortinas en su nuevo hogar. Este golpe da inicio a una dolencia progresiva que los médicos no logran diagnosticar con claridad. A pesar de consultar con varios especialistas, ninguno le ofrece respuestas claras ni alivio, lo que genera una creciente angustia. Al principio intenta convencerse de que no es grave, pero pronto sufre intensos dolores físicos y comienza a experimentar el aislamiento emocional. Sin embargo, no se plantea cambiar su visión de la vida por culpa de la enfermedad, pero poco a poco empieza a notar algo que lo inquieta profundamente. Todo a su alrededor parece una gran mentira.
¿Y si toda mi vida consciente, no ha sido más que una apariencia? Lenta pero inexorablemente la enfermedad se apodera de su cuerpo y su vida cambia de manera radical. Su estado de ánimo empeora y se siente cada vez más aislados de quienes lo rodean. Sigue los consejos de los médicos, pero no le alivian. Su esposa e hija están absortas en su vida social y empiezan a verlo como una carga. Sus amigos y compañeros de trabajo empiezan a tratarlo como a un enfermo. Se siente solo, con su miedo y su dolor. Sin embargo, hay una persona que rompe con esa hipocresía: Gerasim, un joven criado de la casa. A diferencia del resto, él no finge ni minimiza la situación. Al contrario, se comporta con humanidad, respeto y un cariño sincero. Iván Illich enferma cada vez más. Confinado en su habitación y apenas puede comer, 2 médicos acuden a examinarlo y le dan esperanzas de que mejore, pero el dolor solo aumenta. Una noche su esposa y su hija lo visitan antes de ir a la ópera. Desprecia su salud y su superficialidad. Siente que solo su hijo pequeño y Gerasim sienten compasión por él. Una pequeña muestra de redención para nuestro protagonista. La actitud de este último se convierte en un bálsamo para Iván, que por fin encuentra en alguien un poco de consuelo. Es el único que se atreve a hablar con naturalidad sobre la muerte. No le teme, no la oculta y, sobre todo, no le da la espalda al sufrimiento de otro ser humano. Por primera vez ve lo que significa vivir de verdad, pensar en los demás y no solo en uno mismo. Iván comprende que toda su vida había estado rodeado de apariencias, de normas sociales vacías, mientras que Gerasim, sin grandes palabras, le muestra con su actitud algo profundamente auténtico: la compasión y la verdad. Todos vamos a morir algún día, entonces, ¿por qué no ayudar un poco a los demás mientras estamos aquí? En este estado de desesperación absoluta, comienza a preguntarse seriamente por el verdadero sentido de la vida y la muerte. En un momento de intensa introspección reflexiona sobre su juventud, donde podía encontrar algo de luz. Reconoce con dolor que su vida no fue vivida con autenticidad ni con amor verdadero. Esta toma de conciencia, aunque devastadora, también es el inicio de su redención. En los últimos días sufre una lucha interna entre la negación y la aceptación de su error vital. Esta lucha alcanza su clímax cuando comprende que solo entregándose al amor, al abandono del egoísmo, puede encontrar la paz. ¿Qué es esto? ¿Será cierto que es la muerte? La voz interior respondía: sí, es cierto. ¿Por qué estos tormentos? Y la voz respondía: por nada, porque sí. Cuando deja de resistirse y acepta el sufrimiento y la muerte como parte natural de la vida, experimenta una profunda transformación espiritual. Iván grita de dolor durante sus últimos 3 días. Siente que está en un agujero que conduce a la muerte y ve una luz al final. Sabe que permanecerá en el agujero mientras no reconozca que vivió mal. Cuando su hijo le besa la mano, comienza a sentir lástima por él y el resto de su familia. Deja de agonizar por el dolor y de temer por la muerte. Experimenta la luz y la alegría y se dice a sí mismo: la muerte se ha ido. Antes del último suspiro, el dolor y el sufrimiento que habían sido señores de su vida, durante demasiado tiempo, habían desaparecido. Y la muerte misma también. Iván llevaba una vida normal, incluso cómoda, que con sus más y sus menos, se ponía a calificar de afortunada. En rumbo de colisión como la de todos, pero nunca tuvo esto en cuenta, como casi todos, y solo cuando ya era tarde, lo vio. Tolstoy muestra que no es únicamente el protagonista que vive despreocupado por los demás. Todos llevan una vida vacía y rechazan aquello que les pueda recordar a la existencia del sufrimiento. Están ciegos y solo el dolor y la perspectiva de la propia muerte les puede hacer descubrir, como a Iván, que su conducta no es en absoluto lo que debería haber sido. Pero ¿cómo debería haber sido? Es la pregunta a la que finalmente llega Iván en su lecho de muerte. El sentido de la vida, como bien recuerda Gerasim con su ejemplo, es más una realidad que acoger con el corazón que un problema que resolver con nuestra cabeza o con una existencia empeñada en el propio bienestar.